nosotros tenemos una gran batalla, una gran lucha, que es cómo mantenernos en la verdad, cómo no dejarnos desviar y cómo pedirle a Dios que nos ayude a mantener nuestra verdad sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Quiero hablar de esto porque nosotros tenemos dos corrientes, uno por la derecha y otro por la izquierda. Por un lado tenemos el judaísmo con su enseñanza y por otra parte tenemos el cristianismo con su enseñanza. Y cómo estar en el medio, cómo poder ser fieles a Dios y no dejarnos guiar por una y por otra. Y por eso es que a veces tenemos que hablar del judaísmo o del cristianismo, del catolicismo, lo que tengamos que hablar, pero hablarlo en cuestión de lo que Dios revela. Amén. Fíjense que es interesante que cuando Pablo habla de los judíos que no creyeron, o de la porción que no creyó, dice que fueron ¿qué? Desgajados, ¿verdad? Y desgajados fueron, quiere decir que eran del árbol, pero que fueron quitados del árbol, pero que pueden ser reinjertados mucho más fácilmente que las naciones, que los extranjeros, ¿verdad? Ellos vinieron de ese árbol, por lo tanto pueden volver fácilmente. Pero el punto es de que hay una cuestión de que si ellos son pueblo de Dios o no son pueblo de Dios. Ellos son Israel o no son Israel, ¿verdad? Ahora y también preguntamos si el judaísmo es realmente la religión correcta, la verdadera, o es una religión. El punto es de que, fíjese, ¿por qué Dios, la primera vez que Él los esparció, que permitió que viniera otra nación y se los llevara cautivos, eso no ocurrió sin que hubiera profecía? Por eso Dios dice que Dios no hará nada con su pueblo sin que antes lo revele a los profetas. Ahora, piense bien en esto, mi hermano. Dios reveló por medio de Jeremías lo que Dios iba a hacer con el reino de Judá. Como también se reveló lo que Dios iba a hacer con el reino del norte. El reino del norte dijo: los esparciré y no serán más pueblo. Y así ocurrió. No hay más promesas hasta que venga la restauración, hasta que venga el Mesías, ¿verdad? Pero con Judá dijo Jeremías que Dios iba a permitir que fueran llevados cautivos, pero en 70 años volverían. Y se cumplió, ¿verdad? Volvieron otra vez a Israel, volvieron otra vez a establecer la nación de Judá, o el reino de Judá, aunque ya no hubo más reyes. Pero ¿qué pasó después del Mesías? ¿Qué pasó con los judíos que no creyeron? ¿Qué profeta levantó Dios para hablar acerca del futuro de ellos? ¿Qué profecía hay para ellos? Cuando Dios permitió que vinieran los romanos a destruir Jerusalén y destruir todo lo que era Israel. ¿Se levantó algún profeta para decir esto va a ocurrir, pero tengan tranquilos que ustedes van a volver acá en tantos años? No, porque ya había venido Yeshua. Ya Yeshua había estado. Entonces, ¿qué nos quiere revelar? El hecho de que Dios no les mandó profeta para anunciarle cosas a ellos, a los que habían quedado pero que rechazaron la verdad. ¿Cuál es el mensaje de Dios para ellos en ese sentido? Cuando Dios no les revela nada, ni les anuncia nada de lo que va a pasar con ellos. Yeshua mismo lo dijo: el que oye mi palabra y no la guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino que las mismas palabras que he hablado, ellas le juzgarán el día postrero. Y eso se lo dijo a ellos. No, pero no están quedando lo que yo quiero preguntarles. ¿Alguno ha captado lo que yo quiero preguntar? Usted está diciendo que después de la venida del Mesías, Dios no ha levantado otro profeta que les iba a anunciar acerca de la destrucción y todo eso, ¿no? No, fíjese, lo que quiero decir es, hablando de en qué condición está el pueblo judío que quedó hoy en día, ¿verdad? La Biblia nos dice, nos revela a Dios, que Dios les anunció a ellos, antes de que les ocurriera, por medio del profeta Jeremías, de que iba a venir Nabucodonosor y se los iba a llevar cautivos, ¿verdad? Inclusive les decía: entréguense por las buenas, que no les va a pasar nada, que en 70 años ustedes volverán acá. O sea, Dios les habló y les reveló lo que iba a hacer, por qué lo iba a hacer y cuándo iban a volver. Porque era plan de Dios que eso ocurriera. Porque Dios tenía todavía un plan por cumplir, que era que la venida del Mesías, por lo tanto tenían que volver.
Pero ¿dónde encontramos que Dios le hablara al pueblo judío que estaba, después que murió el Mesías, después que se empieza a anunciar el Evangelio, lo que les iba a ocurrir? Y de que cuándo iban a volver. No hay un profeta. Dios no levantó profeta para decirles nada. ¿Cuál es el mensaje de Dios entonces para eso? ¿Cómo usted puede percibir lo que le pasó a ellos? El que fueran otra vez esparcidos por las naciones, sin que haya una profecía, ni siquiera se les anunció lo que iba a pasar. Como tampoco se les anunció cuánto tiempo iban a estar por fuera, como antes se les dijo. Entonces claramente, ¿qué se revela de Dios para con ellos? En esa actitud de Dios. Que Dios se apartó de ellos. Es que usted está preguntando para el pueblo judío. Claro. Ese remanente que quedó. Claro. Porque ya los que han venido y han esperado en Yeshua saben cuál es la promesa y qué es lo que ellos Claro, ellos están dentro del pacto. Yo estoy hablando de los que no creyeron. Ellos no tienen, ellos están esperando el Mesías que va a venir. Sí, me entiende, pero el punto es, ¿por qué traemos esto? Porque ¿cuál es uno de los puntos bien drásticos o bien críticos del mesianismo? ¿Por qué ellos se acercan tanto al judaísmo? ¿Me entiende el punto? Quiero que ustedes vean el punto. Amén. Y si realmente eso es lo correcto, de que ellos tengan necesidad de acercarse tanto al judaísmo para entonces mostrar que son el pueblo de Dios, que son el verdadero Israel. Amén. Adoptando inclusive su libro. Que de hecho, y le digo esto, el judaísmo, ellos, su defensa es que los rabinos, como usted muy bien sabe, son estos profetas que Dios ha dejado en el transcurso de la historia hasta el día de hoy y que les trae la revelación, tanto así de que ellos hablan y dan énfasis bastante en escala mayor del Talmud, de Zohar, todo estos libros de ellos, que es una revelación supuestamente que el Eterno les dio para que ellos pudieran ser de que el Eterno todavía les siga hablando. Yo le digo una cosa, mire, para un judío que está dentro del judaísmo hoy en día, realmente, si se tuviera un momentito a pensar y viera la obra de Dios en ellos, o sea, cómo Dios, cuando tuvo en comunión con su pueblo, cuando los guardó como pueblo, todo lo que hizo, aun cuando los castigó, Dios les habló, les previno, les anunció las cosas que le iban a ocurrir. Pero creo que un judío debería preguntarse ahorita, bueno, ¿por qué Dios no nos habló como nos habló en el tiempo de Babilonia? ¿Por qué Dios no nos envió un profeta para decirnos que los romanos nos iban a destruir, que los romanos nos iban a esparcir y que en tanto tiempo íbamos a volver? ¿Por qué Dios cambia de actitud con ellos? Eso debería cuestionarse un judío. Amén. Es que aunque les hubiera hablado de esa manera, ellos no hubieran creído, o sea, hubieran esperado, estuvieran esperando el tiempo. No, pero hubiera sido una gran señal para Claro, ellos. claro. ¿Entiendes? Pero Sí, eso no es lo que hizo Yeshua al venir y al decirles, si ellos no quisieron escuchar, como dice aquí, ni aún al encantador más. Oh, no, sí, pero no estoy hablando del remanente que ha quedado, o sea, ¿con qué esperanza ellos están caminando? Ellos están esperando a ese Mesías que recién va a venir. Amén. Ellos tienen ellos se aferran a eso. Ellos están esperando al Mesías que de uno de ellos van a ser. Inclusive, pero la cuestión es... En realidad hay mucha ¿en base confusión a dentro de qué? ellos. Sí. ¿En base a qué? Porque ahora la verdad, la espera del Mesías ni siquiera es en base a lo que la Escritura dice. Porque ellos esperan a un Mesías que es en base a lo que unos rabinos han dicho de qué es el Mesías. O cuáles son los puntos Amén. para que un Mesías clasifique para ser el Mesías. Amén. Ni siquiera con las Escrituras. Ahora, así como hablamos del judaísmo, también hablamos del cristianismo, Así es. ¿verdad? Porque no podemos dejar unos a unos y a otros no. El cristianismo también, aunque dice ser el pueblo escogido, y en realidad para el cristianismo es una religión también más. ¿Por qué? Porque si cualquier grupo, cualquier persona que se levante y diga ser pueblo de Dios, mientras no haga la voluntad de Dios, mientras no consulte la voluntad de Dios y no la haga, tampoco es considerado pueblo de Dios. Y son extranjeros. Amén.
Entonces, igual mismo, si el cristianismo, el catolicismo, realmente no dejan de hacer la voluntad que están haciendo, lo que ellos buscan y quieren hacer, tampoco serán contados como pueblo y no son contados como pueblo. Así que hoy en día uno no puede guiarse que el pueblo de Dios son estos, el pueblo de Dios son aquellos. El pueblo de Dios está siendo rescatado y aún no es pueblo, dice la palabra de Dios. El pueblo de Dios no se ve. Amén. Porque es una obra que Dios está haciendo muy en silencio. Y solamente aquellos que realmente son tocados por Dios y despertados por Dios a buscar la verdad y hacer la voluntad de Dios, pues realmente serán los que al final se manifiesten. Amén. Por eso dice Pablo muy claramente que la creación está de parto. Cada día, en cada generación, están pariendo hijos de Dios. Pero que no se están viendo. Amén. O sea, que el mundo no lo está viendo. No, el mundo no lo ve. Sí. El mundo no es, Exactamente. el mundo no lo ve. Sí, El mundo ve religión. claro. Es lo mismo que pasó en ese tiempo cuando, ¿cómo se llamaba este hombre? Elías, que estaba ahí quemando ahí el esto y dijo, oh, estoy solo, y ya no había un montón. Amén. O sea, eso está sucediendo. Claramente Dios está obrando. Dios no ha dejado de obrar. Dios está levantando pueblo en muchas naciones, en muchas partes. Mucha gente está siendo despertada a realmente estudiar la palabra, a conocer a Dios, a conocer la voluntad de Dios. Como dijo el Mesías, esta es la vida eterna, conocer al Padre, al único Dios verdadero y a mí, a quien Dios ha enviado. Y Dios está despertando. Pero no esperemos que sea... Porque entonces si volvemos a entrar a los pasos que que han venido siguiendo, vamos a desviarnos nuevamente. Amén. Esto no se trata de que se busque renombre, de que se busque reconocimiento. No, Señor. Esto se trata de que Dios nos conozca y que nosotros conozcamos a Dios. Aunque ya Dios conoce a quién es y quién no es. Ahí dice, Juan dice, Yohanan dice que mis ovejas oyen mi voz. Y me siguen. Eso es lo que dijo el mismo Yeshua. Lo Amén. único que podemos tomar que del pueblo judío hemos aprendido el Hijo de Dios y todo lo que Dios hizo con ellos, lo del cristianismo, de que estuvimos en un lugar donde nos atrajo a ese Yeshua, que ahora lo estamos conociendo más, ¿cómo le puedo decir? Con claridad lo que antes no lo teníamos. O sea, hemos rescatado de las dos cosas. Amén. Fíjese que bendito sea Dios que sea como sea. Bendito sea Dios que existen los judíos. Porque Bendito sea Dios que es el que ha obrado todo. Amén. ¿Por qué? Porque tanto de unos como de otros han sido vasos de Dios de alguna manera. No también voluntariamente, pero involuntariamente. Porque gracias a lo que los judíos han guardado y han perseverado, y también gracias a lo que los cristianos han guardado y han perseverado, entonces hoy en día los que buscan a Dios pueden tener herramientas para pueden poder llegar. balancear la verdad. Amén. Entonces, Dios usa las cosas. Dios usa las cosas para su pueblo, para aquellos que aman. Porque dice la Biblia que todo obra para bien. ¿Para quiénes? Para que aman a Dios. Así que Dios, aún Satanás, cuando se revela contra Dios y se ha revelado contra Dios, aún él viene también a ser un instrumento de Dios para bien. Amén. Para aquellos que aman a Dios. Amén. Entonces, hay que ver cómo no es que Satanás ahora es bueno, sino que en su maldad Dios lo usa aún para bendecir a su pueblo. Amén. Los sistemas han servido para que todos los verdaderos hijos de Dios que están buscando, pues vengan a ese conocimiento. O sea, han sido herramientas para que nosotros lleguemos al conocimiento de una u otra forma. Una de las cosas que más ha hecho daño a los creyentes y a la verdad es el hecho de que la gente se refugia en religiones, No solamente pero no buscamos la verdad de Dios. Y al final lo que va a salvar, lo que va a sostener a una persona es el conocimiento de la verdad de Dios. Sí, pero man. más allá, pastor, a veces no es tanto una religión, sino la persona que está hablando. Una cosa lleva a la otra. Porque cuando usted quiere o habla con una cierta persona y lo poco que uno ha aprendido, no, mi pastor dice, uno respeta esa opinión, pero uno se da cuenta, wow, ¿no es cierto? O sea, hay algo más, esa confianza que tiene a lo que un ser humano dice y no a lo que, o a su manera de pensar de cómo lo dice. Fíjense que la gente se cuida mucho de la maldición de los diezmos, ¿verdad? Que es lo que mucho se usa. Pero hay una maldición igual de grande que esa y que está mucho más vigente. Porque la otra está basada en la ley. Pero esta maldición
Está en Jeremías, cuando dice Dios, maldito el hombre que pone carne por su brazo y confía en el hombre y se aparta de mí. Esa maldición es mucho más peligrosa. ¿Por qué? Porque es lo que está ocurriendo hoy en día. Cuando una persona pone su confianza en aquel que está al frente y hace todo lo que él le dice y cree todo lo que te dice sin siquiera consultar las escrituras, sin siquiera leer las escrituras, pues entonces está cayendo ¿qué? Poniendo su confianza en ¿quién? En el hombre. ¿Y se está apartando de qué? De Dios, porque no está buscando la verdad de Dios, no está buscando conocer a Dios y la voluntad de Dios. Esto no es para que nosotros confiemos en nadie, ni pongamos confianza en nadie. Esto es para que Dios sea el que nos guía y que todo lo busquemos es aquí. Porque si no está aquí, entonces, ¿de dónde va a venir? Eso es lo que nos enseña en Pablo, creo, ¿no? Que le dijo que si venía otro y le enseñaba de lo que ellos sabían, entonces ellos lo tenían, Pues, ¿no? amén. Entonces yo digo, wow, eso viene, todo esto viene desde antes. Amén. Mire lo que dice con respecto a lo que dijo el hermano acerca de que mis ovejas oyen mi voz. Ajá. Lo que dice en Zacarías con respecto a Efraín. Mire lo que dice en el capítulo 10, versículo 6, bueno, desde antes, pero voy a leer desde 6, dice, porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José, y los haré volver, o sea, las dos casas, porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy el Eterno, su Dios, y los oiré. Y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán, su corazón se gozará en el Eterno. Y dice más adelante, que es lo que me llama la atención, dice, yo los llamaré con un silbido y los reuniré a Efraín. Amén. Sí, permítame de la maldición que usted acaba Ajá. de decir, pastor, en Jeremías 17, 6. Ajá. Del 5 en adelante dice, así ha dicho Yahweh, maldito que confía en el hombre, que se apoya en lo humano y aparta sus pensamientos de Yahweh. Amén. Dice que será de esta forma, será como un arbusto en el desierto, que no siente cuando viene el viento, habita en los sequedales del desierto, en tierra estéril, deshabitada. Pero lo contrario, feliz es el hombre que confía en Yahweh, cuya confianza es Yahweh solamente. Amén. Será como un árbol plantado junto a aguas, que extiende sus raíces a la corriente. No siente cuando viene el calor, sus hojas están siempre verdes, no se preocupa en el año de sequía y no deja de dar frutos. Amén. Fíjate que una de las cosas que le ocurrió a los judíos que rechazaron al Mesías es que no pudieron percibir cuando el mal venía. ¿Qué es lo que dice ahí la palabra? Así es. Ellos no- Lo único que salieron, los creyentes en el Mesías, sí, pero no que fueron los únicos que salieron. Ajá. Amén. Entonces, la palabra se cumple, hermano.